un mes y ya te incidió. Y no solo eso, sino que te incidió en el seminario, pues tenemos otro tema completamente distinto a la vez pasada, así que es un gusto trabajar con él, que esté de visita y que nos cuente acerca de grafos cuánticos. Muchas gracias. A los que estuvieron aquí la vez pasada recordarán que dije que la estaba pasando muy bien en Buenos Aires. Y ya ven que es cierto, estoy aquí de vuelta. Le decía a Dani Carando ayer que no se van a poder librar de mí. Y bueno, otra vez, esto es una charla reciclada, así que el Beamer está en inglés. Pero bueno, esperemos que todo salga bien. Como siempre, formalmente estoy obligado a darle gracias a la National Science Foundation por darme dinero. Y esto está basado en dos artículos con Andrew Swift, que era mi postdoc antes de que abandonara la academia para trabajar para una aseguradora y ganar más dinero. Ok, entonces, ahora esto no está funcionando. Ahora sí. Excelente. Entonces, la charla se trata de grafos cuánticos, que suena misterioso. Entonces empecemos con grafos clásicos. ¿Qué es un grafo clásico? Un grafo clásico es una colección finita de vértices y algunos pares de ellos están unidos por aristas. Ahí hay un ejemplo. Entonces, ¿qué es un grafo cuántico? Esto nos va a tomar una buena parte de la charla, pero quiero empezar diciéndoles una manera muy inmediata como a partir de un grafo clásico puedo obtener uno cuántico simplemente como una receta sin ninguna justificación. Entonces, todo el mundo probablemente estará familiarizado con la idea de la matriz de adyacencia de un grafo. Por eso tengo numerados los vértices. Entonces, en la matriz de adyacencia, si el vértice I y el J están conectados, hay un 1 en la posición IJ, y si no están conectados, hay un 0. Entonces, toda la información de la estructura del grafo está contenida en esta matriz. Uno puede, como hacer algo más grande, y asociarle en vez de una matriz individual, el subespacio de matrices que tienen esa forma, que tienen ceros en las posiciones que no están conectadas. Y ese subespacio de matrices es esencialmente el grafo cuántico asociado a este grafo clásico. Veremos relativamente pronto por qué, de dónde viene todo esto. Pero bueno, la idea simplemente es, un grafo cuántico es un espacio de matrices. Pues para poder contarles por qué los grafos cuánticos se llaman así, esto viene de teoría de información cuántica. Entonces, primero hay que empezar con teoría de información clásica y ver cómo en ese contexto uno asocia un grafo clásico a lo que se llama un canal. Entonces, empecemos por ahí. Teoría de información clásica tiene muchas cosas y vamos a hablar de un modelo en particular de transmisión de información. Y la idea es que tengo dos alfabetos, uno de entrada y uno de salida. En este ejemplo van a ser el mismo por simplicidad. Y la idea es que yo tengo un canal que es alguna especie de dispositivo que yo le alimento una entrada y del otro lado escupe algo. La idea es que hay interferencia, hay errores, y entonces yo, digamos, mi alfabeto va a ser MNUBW, y si yo le alimento M, con probabilidad 0.85 va a salir M, pero con probabilidad 0.15 hay un error y me da N. Y así para cada uno. Yo le alimento algo, pero hay varias posibles salidas. Aquí esto está muy simple, solo tengo dos. Podría ser mucho más complicado. Esto es solo un ejemplo. Entonces, para cada entrada tengo una distribución de probabilidad sobre salida.
Entonces, a este dispositivo yo le quiero asociar un grafo que me va a decir algo acerca de este canal. Y la idea es, voy a conectar las entradas que podrían ser confundidas. ¿Eso qué quiere decir? Entradas que pueden dar la misma salida con probabilidad positiva. Por ejemplo, M y N, ambos pueden dar N como salida. Entonces, si yo estoy en el lado receptor y yo recibo una N, no sé si eso fue una M o una N. Entonces, no los puedo distinguir con certeza. Usando esa idea, creamos este grafo que dice qué cosas se pueden confundir. Entonces, por ejemplo, U y M no se pueden confundir porque no tienen salidas en común. Entonces, la idea es que este canal, todo este rollo de las distribuciones de probabilidad, es algo complicado y este grafo asociado es algún objeto más sencillo que todavía tiene información importante acerca del proceso. De las probabilidades. Exacto, no tiene información de las probabilidades, no tiene información cuantitativa, solo cualitativa. Entonces, ¿en qué sentido este grafo todavía nos da información acerca del canal? Bueno, por ejemplo, que los casos extremos, si el grafo es completo, el canal no sirve de nada. No puedo transmitir información, porque todo se confunde con todo, entonces cualquier salida es basura. Ahora bien, si el grafo es vacío, entonces mi canal es perfecto. Cualquier cosa que yo alimente de entrada va a salir exactamente igual del otro lado, y entonces yo puedo transmitir cualquier mensaje que yo quiera sin ningún problema. En la realidad vamos a estar en algún punto intermedio y la idea es que propiedades de este grafo están asociadas con propiedades del canal. Un ejemplo muy básico es que si yo me busco un subconjunto de vértices que sea independiente, o sea que no haya aristas entre ellos, eso tiene que ver con la máxima cantidad de mensajes de longitud 1 que se pueden transmitir efectivamente. Pues para poder pasar al mundo cuántico, vamos a tener que reinterpretar esto de una manera adecuada, que por cierto va a estar más cerca del análisis funcional o al menos del álgebra lineal. Entonces, toda esta colección de distribuciones de probabilidad, yo las puedo ordenar en una matriz. Y esta matriz, obviamente, define un operador lineal, en este caso de R5 en R5. ¿Y qué propiedades tiene este operador? Pues es positivo, en el sentido de que manda vectores con entradas no negativas a vectores con entradas no negativas. Y más aún, porque las columnas son vectores de probabilidad, entonces preserva vectores de probabilidad. Si yo tengo un vector cuyas entradas son no negativas y suman 1, su imagen va a ser una combinación convexa de las columnas, que es otra vez un vector de probabilidad. Entonces, empezando con un canal definido de esta manera, a cada entrada le asignamos una distribución de probabilidad, construimos un operador lineal con estas propiedades, y esto es sí, solo sí. Dado un operador lineal con estas propiedades, eso corresponde a uno de estos procesos que estamos llamando canal. Entonces ahora nos sentimos mucho más cómodos en el seminario de análisis funcional porque tenemos un operador lineal. Pero ahora la pregunta es, ¿y esto visto en el sentido este del operador lineal, ahora cómo lo relaciono con el grafo? ¿No?
Entonces, bueno, antes de pasar a eso, ¿cómo pasa uno del mundo clásico al mundo cuántico? Y esto es una versión como muy boba, no voy a hablar para nada de física. Esto es como yo entiendo el proceso, yo que no soy físico, y les es simplemente pasar de vectores a matrices. Y el mundo clásico está metido dentro del cuántico a través de las matrices diagonales. Entonces, si yo tengo un vector, lo puedo pensar como una matriz diagonal. Y bueno, esto es toda notación estándar. MNK son matrices n por k con entradas complejas. El adjunto, que es la transpuesta conjugada, lo denoto con una estrella. En física usan no sé cómo se llama en español, es dagger. Y bueno, el adjunto satisface lo que tiene que satisfacer. Los vectores de probabilidad estaban jugando un papel importante en nuestra definición de qué es un canal clásico. ¿Qué es un vector de probabilidad en el mundo cuántico? Pues va a ser simplemente lo que acabo de decir. Una matriz diagonal cuyas entradas son no negativas y suman 1. Pero el detalle es, esto puede ser con respecto a cualquier base ortonormal. Entonces, en el mundo cuántico, mis probabilidades cuánticas van a ser todas las matrices que con respecto a alguna base ortonormal sean diagonales, con entradas no negativas y que suman 1. Y estos son simplemente lo que se llaman estados. Son las matrices positivas cuyo traza es 1. ¿Y esto por qué? Pues por el teorema espectral. Si tengo una matriz positiva, que la definición incluye que sea autoadjunta, entonces por el teorema espectral hay una base ortonormal en la que esta matriz es diagonal. Las entradas en la diagonal son no negativas porque la matriz es no negativa y que la traza sea 1 quiere decir que suman 1. Entonces, los vectores de probabilidad en el mundo clásico corresponden en el cuántico a los estados. Que me costó mucho trabajo memorizar qué significaba estado. Entonces, simplemente una matriz autoadjunta no negativa cuya traza es 1. Yo puedo pensar en un estado, una de estas probabilidades cuánticas, como una colección de probabilidades clásicas que están de alguna manera pegadas, superpuestas, si uno quiere usar las palabras de ese estilo. ¿Y cuál es la idea? Si tomo un estado, una de estas matrices de traza 1 no negativas, y yo me elijo una base ortonormal, escribo la representación de este operador con respecto a esa base ortonormal, la traza no depende de la representación. Entonces obtengo un vector que suma 1. Y dado que la matriz era, el operador era no negativo, esas entradas en la diagonal son no negativas. Entonces, dado un estado, para cada elección de base ortonormal, obtengo un vector de probabilidades. Entonces, yo pienso en mi estado como todos esos vectores de probabilidades, de alguna manera superpuestos. Y aquí la terminología sí tiene que ver con la física. El estado es algo cuántico y elegir una base ortonormal corresponde a hacer una medición y eso nos da este objeto clásico, que son números. Esto lo menciono porque en un rato un grafo cuántico lo voy a pensar como una colección de grafos clásicos
que están todos superpuestos en este sentido. Entonces, ok, vimos que era un canal clásico, que era un operador lineal de Rn en Rm con ciertas propiedades. Hablamos cómo pasa uno del mundo clásico al cuántico, reemplazando vectores por matrices. Entonces, ¿qué debería ser ahora un canal cuántico? Bueno, si los vectores son reemplazados por matrices, debería ser un operador lineal de matrices a matriz. Si el canal clásico respetaba vectores positivos, el canal cuántico debería respetar matrices positivas. Si el canal clásico preservaba la suma de coordenadas, recordemos que al pasar del caso clásico al cuántico, la suma de coordenadas se vuelve la traza. Entonces el canal cuántico debería conservar la traza. Y así como antes el canal preservaba probabilidades, el canal cuántico va a preservar probabilidades cuánticas estables. Esto es casi la definición correcta. En realidad vamos a necesitar que sea no solamente positivo, sino completamente positivo. Esto quiere decir que cuando tensorizamos con la identidad en cualquier espacio MK, esa especie de amplificación sigue siendo positiva. Para gente que trabaje en cosas de análisis funcional no conmutativo, esto es muy natural. Y esto tiene que ver con la interpretación física. Esto de tensorizar con la identidad de matrices corresponde a pensar el sistema en el que yo estoy trabajando como un subsistema de algo más grande. Entonces, desde el punto de vista cuántico, esto es natural, es necesario. Las cosas tienen que seguir funcionando si mi universo es no solamente este pedacito que yo estoy mirando, sino si esto está metido dentro de algo más grande. Y esto, la primera vez que uno lo ve, se ve incómodo, pero en realidad, al contrario, va a ser sumamente útil. Porque los operadores lineales de matrices a matrices que son solamente positivos son muy complicados. No se entienden bien. Pero los completamente positivos tienen una caracterización muy práctica que veremos en un momento. Entonces, si yo quiero construir un operador lineal positivo de matrices a matrices, hay un candidato muy obvio, que es esto como multiplicar por A de un lado y el adjunto de A del otro. Y esto es positivo por una cuestión súper boba. Si X era positivo, y ahora yo miro a X a estrella y yo muevo la A del otro lado, entonces ahora esto me queda positivo porque X era positivo y ahora tengo X aplicado a alguien, producto interno con ese mismo alguien. Esto sigue funcionando cuando yo tomo el producto tensorial con la identidad de las matrices MK. Entonces, en realidad, este operador tan sencillo es completamente positivo. Y básicamente esta es la única manera de tener un operador completamente positivo. Bueno, excepto tomar sumas de estas cosas. Entonces, la caracterización que mencionaba yo hace un momento, este teorema de Choi-Krauss, un operador de matriz a matrices es completamente positivo. Sí, solamente sí, es una suma finita de estos operadores sencillos. Y a esto le llamamos una representación de Choi-Krauss del operador phi. Por supuesto, no es única. Ahora, nosotros queremos que, para hacer un canal, además de ser completamente positivo, preserve la traza. Entonces, que preserve la traza resulta ser equivalente a esta condición sobre las matrices que aparecen en la representación.
Eso no es difícil, pero no voy a hacer la cuenta. Entonces, el día de hoy básicamente no voy a hacer ni una sola prueba. Esto es suficientemente complicado. La moraleja de la historia es que estos canales cuánticos, que eran operadores completamente positivos, que preservan la traza, tienen una descripción con la que se puede trabajar. Ahora sí, lo que me estaba yo adelantando hace un rato. Para un canal clásico, visto desde el punto de vista de asignar probabilidades a los vértices, sé cómo construir el grafo, que se llama el grafo de confusión o algo así. Ahora necesito pensar cómo voy a hacer. ¿Mm? Grafo de. No sé. Bueno, en inglés es esto, confusability, no sé cómo decirlo en español. Normalmente le digo de confusión, ¿no? No me queda claro que confusabilidad sea una palabra, no me suena. Llamémosle de confusión. Bueno, sí, cuando te confundís cuando recibís la información, ¿no? Ah. Entonces, ¿cómo construyo el grafo si tengo el canal representado como matriz? Vaya, ¿cómo hago esto de una manera que se puede interpretar en términos de álgebra lineal como para que yo pueda traducir esto al lado cuántico? Entonces, en este grafo, el vértice 1 y el vértice 2 se confunden, están unidos. Ahora bien, las columnas correspondientes a esos vértices son simplemente las imágenes bajo el operador de los elementos de la base canónica correspondientes a las posiciones 1 y 2. Entonces, ¿cómo veo que estos dos están conectados? Se pueden confundir basado en estos vectores. Pues la razón es que hay un nivel en el que ambos tienen entradas que no son cero. Entonces eso quiere decir que dos vértices van a estar conectados si solamente si sus imágenes bajo el canal tienen producto distinto de cero, pero esto es el producto coordenada-coordenada. Para pasar del caso clásico al cuántico, va a haber un detalle más, que es el grafo este de confusión no solamente nos dice cuando un vértice se puede confundir con otro vértice, sino cuando un subconjunto se puede confundir con otro subconjunto. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Puedo decir que dos subconjuntos se pueden confundir si hay una arista que los conecta. En la interpretación original quiere decir si tengo dos conjuntos de entradas. Si no se pueden confundir, quiere decir que los puedo distinguir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo veo esto aquí? El conjunto 1, 2 y el 3, 4 se pueden confundir porque hay una arista conectándolos aquí. ¿Eso dónde lo veo? En términos de imágenes bajo el operador lineal que corresponde al canal, pues le tengo que aplicar el operador lineal a la suma de los vectores correspondientes a ese subconjunto. Y una vez más, si este producto entrada-entrada de las imágenes de estas cosas no es cero, eso quiere decir que los subconjuntos se pueden confundir. Entonces, aquí el subconjunto 1, 2 corresponde al vector E1 más E2, que en realidad no es otra cosa que la función indicadora del subconjunto 1, 2. Es el vector que tiene unos en las posiciones del subconjunto y ceros en las otras posiciones. Entonces, en el mundo clásico, los subconjuntos están codificados en los vectores de unos y ceros.
Y bueno, aquí hay otro ejemplo, dos subconjuntos que no se pueden confundir, y eso es porque cuando tomo sus imágenes y el producto coordenada da cero. Entonces, esto es lo que acabo de decir. Vectores de unos y ceros corresponden a subconjuntos de vértices en el mundo clásico. ¿Esto a qué corresponde en el mundo cuántico? Pues una vez más, podemos pensar en esto de mandar vectores a matrices diagonales. Entonces, esto corresponde a matrices diagonales cuya diagonal tiene unos y ceros. Ahora, esto es con respecto a la base canónica, pero ahora vamos a pensar cuál es la colección de todos los operadores lineales en MN que tienen representación como matriz diagonal de unos y ceros con respecto a alguna base ortonormal. Estos son las proyecciones ortogonales. Justo es la proyección sobre el subespacio generado por los elementos de la base ortonormal donde tengo unos. Pues ya sé qué son los subconjuntos cuánticos. Los subconjuntos cuánticos son las proyecciones ortogonales. Entonces, antes los subconjuntos se podían confundir cuando sus imágenes tenían producto coordenada a coordenada distinto de cero. Ahora mis subconjuntos cuánticos son proyecciones. Voy a tomar sus imágenes bajo el canal cuántico y ahora necesito tomar el producto coordenada a coordenada, pero en realidad lo que necesito es el producto de matrices. Porque si yo empiezo con dos vectores, tomo sus matrices diagonales, la matriz diagonal correspondiente al producto coordenada-coordenada es justo el producto de esas matrices diagonales. Entonces esto nos dice exactamente qué quiere decir que el canal confunda o no a dos subconjuntos cuánticos. Quiere decir que el producto de sus imágenes sea o no cero, donde es producto de matrices, en vez de ese incómodo producto coordenada-coordenada. Entonces, si queremos crear algo que vaya a jugar el papel del grafo de confusión en el mundo cuántico, lo que querríamos es que sea un objeto más sencillo que el canal, pero que todavía contenga esa información de la confusión, que me permita decidir si dos proyecciones ortogonales, subconjuntos cuánticos, se confunden o no. Entonces, bueno, hagamos algunas cuentas. El canal tiene una representación de Choi-Krauss. Se lo aplico a P, se lo aplico a Q, tomo el producto, esto me queda una suma enorme. Entonces yo quiero poder identificar cuándo esto de aquí es cero o no. Una observación boba es, bueno, si todos estos sumandos fueran cero, esto seguro sería cero. Más aún, si estos sumandos, pero quitando las cosas de los extremos, fueran cero, entonces el producto sería cero. Resulta que esto es un sí, solo sí. No tengo desafortunadamente tiempo como para hacer la prueba, me parece algo interesante. La idea básica es algo así como que si tengo una suma de cuadrados de números reales que me da cero, eso quiere decir que cada uno de ellos individualmente era cero. Esto es parecido. Si tengo esta suma dándome cero, entonces cada uno de estos pedazos individuales tenía que ser cero. Entonces, gracias a la magia de este sí, solo sí, podemos saber cuándo esto es cero en términos de una condición más sencilla. La imagen de P y la imagen de Q se confunden
si solamente si estos productos son cero. Entonces, bueno, una manera de combinar todo esto en un solo objeto es ah, tomar el subespacio generado por estos productos y entonces la imagen de P y la imagen de Q se confunden si solamente si cuando yo tomo este subespacio y multiplico por P de un lado y Q del otro, lo único que obtengo es cero. Entonces, tomemos un momento para respirar. Nuestro grafo de confusión cuántico debería permitirme decidir cuando phi de P y phi de Q tienen producto cero. Y bueno, este sí solo sí me dice que este subespacio de matrices hace exactamente eso. Es un objeto que me permite distinguir cuando P y Q son confundidos por el canal. Y la idea es, bueno, este es un objeto que es más sencillo que el canal. En el caso clásico es como mucho más obvio. Aquí uno tiene que sentarse a pensarlo y discutirlo, pero bueno, en fin. Esta es la definición a la que llegaron Duan, Sebrini y Winter, y es una definición que funciona muy bien. Porque ellos probaron que hay propiedades del canal que están codificadas en propiedades de este subespacio de matriz. En el mismo sentido que en el caso clásico, propiedades del canal clásico se podrían ver en el grafo clásico asociado. Ahora bien, algo de lo que nadie se ha quejado, pero deberían estar pensando es, momento, la representación de Choi-Krauss no es única. Pero esta definición depende, aparentemente, de la representación. Bueno, resulta que no. Se puede probar que no depende. Una pregunta. ¿Y es fácil encontrarlos a subir a partir del phi? O sea, la descomposición esa es constructiva, uno tiene cómo armarse los creadores. No tengo idea. No sé. Además, supongamos que yo tengo un canal, bueno, un operador lineal de MN. Para yo saber que es completamente claro. positivo, la única manera que Claro. tengo es si ya tengo la Claro. representación de Choi-Krauss. Claro. Si no, no sé que lo sea. Claro. Pues bueno, esto fue un poco un juego, en el sentido de tenemos un objeto que se llama el canal cuántico. Encontramos una manera de asociarle un subespacio de matrices que juega el papel del grafo de confusión, pero ¿es esto consistente con la noción clásica? No es obvio. Resulta que sí. Si yo tomo un canal clásico, puedo usarlo para generar un canal cuántico con esta idea de mandar los vectores a matrices diagonales. Entonces, si yo hago la cuenta de cuál va a ser el grafo de confusión cuántico asociado a este canal cuántico inducido por un canal clásico, lo que resulta es básicamente lo que les conté al principio de la charla. El grafo de confusión cuántico asociado va a ser el espacio de las matrices que se ven así.
Noten que hay una ligerísima diferencia con lo que yo les estaba diciendo al principio. Al principio yo tomé la matriz de adyacencia y donde había unos, yo eso lo reemplacé por escalares arbitrarios, pero en la diagonal todavía tenía ceros. Entonces es la única diferencia aquí. En la diagonal no hay ceros, sino hay escalares. Y esto es completamente natural desde el punto de vista de esto de la confusión, porque cualquier cosa se confunde consigo misma. Porque en ese caso no se confunde, ¿no? O sea, no se confunde, no se recibe de sí mismo. Eso es lo que quiere decir. Cualquier cosa Digo, se recibe de sí mismo. confundir en el sentido de que el producto de las imágenes te da, no sé. Ok. Entonces, el grafo de confusión cuántico asociado a un canal cuántico resultó ser un espacio de matrices. Recordarán que la condición de respetar la traza tenía que ver con que la suma de unos productos diera la identidad. Esos productos viven en el grafo de confusión. Eso quiere decir que la identidad vive en el grafo de confusión asociado a un grafo, a un canal cuántico. Y también es claro que este grafo de confusión cuántico es cerrado bajo tomar adjuntos. Porque los productos que lo generan, si tomo el adjunto, eso es otro de los productos que lo generan. Entonces el grafo de confusión cuántico asociado a un canal cuántico es un subespacio de matrices que satisface esas dos propiedades. La identidad vive ahí y es cerrado bajo tomar adjuntos. Entonces uno puede definir en abstracto un grafo cuántico como un subespacio de matrices que satisfaga eso. Y esto en realidad no es más general. Cualquier subespacio de matrices que satisfaga esas propiedades es de hecho el grafo de confusión cuántico asociado a un canal cuántico. Entonces aquí es el final de la historia en cuanto a qué son los grafos cuánticos y por qué se llaman grafos cuánticos. Yo podría haber iniciado la charla simplemente con esa definición, pero creo que vale la pena entender por qué eso tiene sentido. Si yo voy caminando por la calle y alguien me dice, hey, esto es un grafo cuántico, estás loco. Pero bueno, ahora ya sabemos que tiene sentido. Es un proceso que generaliza los grafos clásicos y más aún tiene una interpretación práctica, ¿no? Entre comillas, en términos de teoría de la información. Pero si uno no está sumamente interesado en la teoría de la información y solamente quiere pasar un rato divertido, pues uno puede jugar el juego de me tomo una propiedad de grafos clásicos y trato de generalizarla a una propiedad de grafos cuánticos. Entonces, de ahora en adelante, así es como voy a estar pensando. Quiero tomar una propiedad de grafos clásicos y ver cuál es la versión cuántica. Entonces, los dos papers con Andrew Swift, en los que hicimos esto, el primero fue para la noción de conexidad y el segundo tiene que ver con expanders, pero no sé cómo se llama eso en español. Entonces empecemos con la conexidad. Entonces, un grafo conexo, pues es lo que tiene que ser. Un grafo en el que para cualesquiera dos vértices hay un camino de aristas que los conecta. Entonces, este de la izquierda es conexo, ese no lo es. Hay una manera ligeramente diferente de pensarlo, que es, bueno, un grafo es disconexo si yo puedo encontrar una partición de los vértices en dos subconjuntos no vacíos, tal que no hay aristas entre ellos. Eso quiere decir que el grafo tiene al menos dos componentes conexos.
cada una de estas maneras de pensarlo va a tener una interpretación natural cuántica. Y la pregunta es si en el mundo cuántico siguen siendo equivalentes. Y la respuesta, sorprendentemente, es que sí. Para esto querríamos saber, bueno, ¿cómo detecto yo que un grafo es conexo en la matriz de adyacencia? Porque sabemos que las matrices de adyacencia tienen relación con los grafos cuánticos, etcétera, etcétera. Y bueno, la respuesta es, si empiezo a tomar potencias, la matriz de adyacencia al cuadrado me dice que pares de vértices están a distancia de lo más 2. Y aquí cuando llego a la potencia 6, obtengo una matriz en la que tengo entradas no cero en todas partes. Esto me dice que el grafo es conexo. Si tomando potencias de la matriz de adyacencia, llego a algo en donde no hay ceros. ¿Qué hay de la otra interpretación? ¿Cómo veo en la matriz de adyacencia que un grafo es disconexo? Pues esto, la partición en dos subconjuntos, tiene que ver con partir la matriz de adyacencia en bloques. Entonces, este grafo es disconexo porque aquí puedo encontrar una partición en bloques donde la matriz de adyacencia es diagonal con respecto a esos bloques. Ahora bien, esto lo hice... Perdónale. Sí. Y en el caso anterior, si elevas la matriz a potencias, ¿se ve algo? Bueno, si era diagonal por bloques, cuando la elevo a potencia sigue siendo diagonal por bloques. Pero vos no la tenés diagonal por bloques, la tenés... Lo que quiero decir con diagonal con bloques es que si parto en bloques, solo los bloques que están en la diagonal son no cero. Y los bloques que están fuera de la diagonal sí son cero. Entonces aquí este sería un bloque. No sé si en el zoom se ve lo que estoy señalando. Para que lo estoy agrandando a ver si veo. Entonces aquí el primer bloque de 2 por 2 Sí, no es cero y el último bloque de 3 por 3 no es cero. Y los otros dos bloques, los que están fuera de la diagonal, sí, sí. pues sí son cero. Ok, Entonces, cuando eleve a potencias, esas piezas fuera de la diagonal siguen siendo cero. se conservan. Ok, Y entonces, elevando gracias. potencias, nunca voy a encontrar algo que llene todo. Sí, sí, Bueno, sí, ya está. No lo veía, perdón. está bien. Entonces, esto está muy bien con la matriz de adyacencia, pero en realidad lo tenemos que hacer con el grafo cuántico asociado. Y eso es un poco más feo, pero parecido. Entonces, recordemos que el grafo cuántico asociado es el subespacio de las matrices E y J, donde el I y el J están conectados. Y con E y J quiero decir la matriz que tiene 1 en la posición IJ y 0 en los demás. Para quien le guste la notación de Dirac, se escribe muy cómodamente así. Entonces, si yo tengo I conectado con J y J conectado con K, eso se ve al tomar el producto de estas matrices asociadas. El EIJ multiplicado por el EJK es el EIK. Y si ahora yo tengo un camino de longitud K entre dos vértices, pues igual, el producto de estas matrices elementales asociadas me va a dar la matriz elemental asociada al EJK. Y entonces, a final de cuentas, esto lo que quiere decir es que el grafo clásico es conexo, sí, solo sí, para cualquier par de vértices,
yo puedo encontrar la matriz E y J no en el grafo cuántico asociado, pero en la potencia késima del grafo cuántico, en el sentido de que esto es el producto de K cosas que viven en el grafo cuántico. Entonces, así es como definimos que un grafo cuántico sea conexo. Un grafo cuántico, que es un subespacio de Mn, lo vamos a llamar conexo, si al tomar suficientes potencias, lleno todo. O sea, obtengo el espacio entero de matrices de M, de N por N, donde S a la K no es solamente los productos, sino el subespacio generado por los productos. Entonces, con esta definición, un grafo clásico es conexo si solo si el grafo cuántico asociado es cuánticamente conexo. ¿Qué hay de la otra interpretación? Esto de algo no es conexo si solo si voy a encontrar una partición donde no hay conexiones entre las piezas. Bueno, eso resulta que todavía es cierto aquí. Un grafo cuántico es disconexo cuánticamente si solo si puedo encontrar dos subconjuntos cuánticos disjuntos cuya unión es el total, lo que quiere decir simplemente una proyección ortogonal y la proyección ortogonal complementaria, que no están conectados por el grafo cuántico. Y nuestra definición de no estar conectado por el grafo cuántico es exactamente esto. Una proyección de un lado, la otra proyección del otro, lo único que obtengo es cero. Pues a mí esto me pareció bastante simpático. Para mí no era nada obvio que esto fuera a funcionar. Y la prueba, aunque es sencilla, depende de teoremas bastante potentes. O sea, la prueba es que lo contrario de aquello es esto, eso es lo que estás diciendo. La prueba que está en el paper, que nos la sugirió el referee, usa el teorema del doble conmutante de von Neumann. Nuestra prueba original usaba unos teoremas de clasificación de álgebras de estrella de dimensión finita. Entonces, en fin, el sí solo sí es igual al clásico, pero lo que en el caso clásico era una trivialidad, la prueba ahora es algo más serio. ¿Esto qué tiene que ver con aquello del que hablaba yo hace rato de las matrices que son diagonales por bloques? Esto quiere decir que con respecto a esta proyección P, todas las operadores que viven en S se ven así. Tienen ceros fuera de la diagonal. Es una especie de representación diagonal simultánea. Está bien, eso ya por sí mismo es bastante simpático, pero en teoría de grafos clásicos, la conexidad es importante. Hay muchísimas cosas que se saben acerca de conexidad, implicaciones, teoremas, etcétera, etcétera. ¿Podemos probar algo de eso? La respuesta es que sí. Este es un teorema que dice que un grafo es conexo si solo si yo tomo una partición de los vértices en m piezas no triviales, entonces, y ahora yo cuento las aristas que conectan pedazos distintos de la partición, hay una cota inferior. Ahora, tienen que ser al menos m-1. El teorema cuántico funciona exactamente igual. Un grafo cuántico es conexo si solo si para cualquier partición
en M subconjuntos no triviales de vértices, que esto es una colección de M proyecciones ortogonales no triviales que son ortogonales entre sí y suman la identidad. Y ahora contamos el número de aristas conectando, que eso es esta dimensión. Vamos a tener una cota inferior que es 2 veces el M menos 1. ¿Por qué 2? Porque estamos contando cada cosa 2 veces, ¿no? Pensando otra vez en la matriz de adyacencia, cada arista aparece 2 veces ahí, en la posición IJ y en la posición JI. Mencioné hace rato que los grafos cuánticos se pueden pensar como una superposición de grafos clásicos. ¿Cómo es eso? Un estado era una superposición de vectores de probabilidad y esos vectores de probabilidad se obtenían después de elegir una base ortonormal. Esto es exactamente lo mismo. Tengo un grafo cuántico, elijo una base ortonormal, eso me permite construir un grafo clásico. Aquí esto está escrito con una cuenta, pero la idea es sencillísima. Una base ortonormal me da una colección de proyecciones ortogonales de rango 1 asociadas. Entonces, yo sé cuándo el grafo cuántico confunde proyecciones ortogonales. Entonces, ahora simplemente yo le asocio un grafo clásico que me está diciendo si la proyección iésima y la proyección jésima son confundidas o no por el grafo cuántico. Eso no depende de nada. Bueno, claro, sí depende de la base. Justo como antes. Para cada base, por eso decís es una superposición. Para cada base ortonormal tenés un grafo clásico asociado. Exacto. Y esto funciona maravillosamente con la conexidad. El grafo cuántico es conexo si y solo si todos los grafos clásicos que estoy superponiendo son también conexos. Y uno puede ir más allá. Uno puede hablar de K-conexidad. Todo funciona muy bien en el mundo cuántico. En particular, esto de la superposición sigue funcionando. Un grafo cuántico es K-conexo si solo si los grafos clásicos asociados son todos K-conexos. Y hay algunas cosas que son diferentes, pero quiere decir cuantificar cuántos vértices necesito remover para obtener algo disconexo. Entonces, por ejemplo, si tengo un grafo que es simplemente una línea y remuevo un vértice, ya tengo 2 piezas. Pero si mi grafo es un círculo y remuevo un vértice, vértice. Remuevo un vértice, eso todavía es conexo. Necesito remover 2 vértices para obtener algo disconexo. Sí, también hay conexidad por aristas. Pero que no entiendo, el caso que vos dijiste, tenés 2 vértices, una arista, removés un vértice. No, es un caso extremo. Uno que es más largo. Eso no es más bien vos. Sí, sí. Es uno largo. Son todos en líneas. Ah, ok. No, ya te Sí, claro, claro. Igual para lo del círculo tiene que tener al menos 4 para poder conectar. Y otras cosas más que no les voy a contar, pero que están en el artículo si les interesa. Entonces ahora más bien, dado que queda poco tiempo, pasemos al negocio este de los expanders. Entonces estos expanders son muy famosos, aparecen en muchas áreas de las matemáticas, tienen aplicaciones, son muy interesantes, pero son muy difíciles de construir explícitamente. Entonces, ¿qué quiere decir que un grafo clásico sea un epsilon expander por vértices? Esto se ve muy complicado, pero no lo es tanto. Simplemente quiere decir que para cualquier subconjunto de vértices que tiene menos de la mitad del total, el borde tiene al menos
epsilon veces la cantidad de vértices que tenía el subconjunto. Y el borde quiere decir los vértices del complemento que están a distancia 1. Entonces, aquí hay una imagen. Mi subconjunto es este que está dentro de la línea punteada. No, no tiene menos de la mitad, pero la definición del borde tiene sentido en general. Entonces, estos que están oscuros son los del borde. Entonces, ser un epsilon expander por vértices simplemente quiere decir que el borde es proporcional al subconjunto. ¿Qué debería ser un expander cuántico? Bueno, sabemos que son los subconjuntos. Son las proyecciones ortogonales. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es, ¿qué quiere decir el borde? Ahora bien, ya había una respuesta de qué debe ser un expander cuántico. Pero eso se hizo pensando en los expanders de otra manera, con el enfoque espectral. Entonces, hay una desigualdad de Chigger muy famosa que dice que si yo tengo una matriz, perdón, un grafo que es regular, o sea que todos los vértices tienen el mismo número de aristas, B, entonces la expansión se puede ver en el espectro de la matriz de adyacencia. Eso es esta desigualdad de aquí. Entonces, digerirlo cuesta, pero la idea es simplemente, yo tengo un grafo que es D regular. Este mínimo de aquí, este epsilon, mide la constante de expansión óptima. Porque en un grafo finito siempre tengo que es un epsilon expander para algún epsilon. Simplemente tomo ese mínimo. Y lo que dice la desigualdad de Chigger es que este epsilon, la expansión óptima, es esencialmente equivalente a la diferencia entre el autovalor más grande y el segundo más grande de la matriz de adyacencia, que es esta diferencia d menos lambda 2. Hay otras constantes aquí y una raíz acá, pero moralmente la expansión por vértices cuantitativamente es lo mismo que esto que le llama el spectral gap. La distancia entre el autovalor más grande y el segundo más grande. Entonces, para el mundo cuántico, se definió una noción de expander cuántico para canales. Y esto se ve sumamente complicado, pero no lo es. Esta fórmula lo que dice es simplemente, yo tengo un canal, voy a decir que es un expander en el sentido espectral, cuando pasa esto, y esto lo que está midiendo es la distancia entre el valor singular más grande y el valor singular más chico del operador phi, cuando lo interpreto como yendo de matrices en matrices, pero con la norma Hilbert-Schmidt. Entonces, esto me lo van a tener que creer, no hay tiempo para digerirlo con cuidado. La diferencia es que antes la matriz de adyacencia era un operador autoadjunto, entonces yo podía hablar de autovalores. Esto, cuando lo pienso yendo de Hilbert en Hilbert con Hilbert-Schmidt o Hilbert-Schmidt, pi ya no es un operador autoadjunto, entonces ya no me basta con los autovalores, tengo que mirar los valores singulares. Entonces, esta definición asquerosa simplemente está midiendo la distancia entre el valor singular más grande y el segundo más grande. Y entonces un canal va a ser un
expander cuántico D regular con epsilon si tiene una representación de Choi-Krauss con unitarios, con D unitarios, y satisface este spectral gap de tamaño epsilon. Estas cosas también tienen propiedades buenas y son difíciles de construir explícitamente, pero si uno elige los unitarios al azar, con la medida de Haar en los unitarios, etcétera, etcétera, entonces con alta probabilidad uno obtiene un quants. Entonces, esto es lo que ya había. Una noción cuántica de expander, pero para canales. Que eso, pues sí, corresponde a el spectral gap en la matriz de adyacencia de un grafo clásico. Pero no había una noción de expander geométrica que realmente tenga que ver con el grafo cuántico. Que eso es lo que hicimos nosotros. Entonces, esta noción de expander tiene que ver con medir el tamaño del borde. Hacer esto con las proyecciones es mucho más fácil si uno lo piensa de una manera ligeramente distinta, que es, en vez de pensar en el subconjunto y el borde, más bien pensar que estoy inflando el subconjunto. El subconjunto, junto con el borde, es inflar el subconjunto agregándole los puntos que están a distancia a lo más 1. Entonces la noción está de expansión, de que el borde es al menos epsilon veces el tamaño del subconjunto, pues quiere decir que cuando hago este proceso de inflar, el conjunto inflado tiene tamaño al menos 1 más epsilon veces el tamaño del conjunto original. Entonces la expansión en vértices se puede interpretar, en vez de con el borde, con esta noción de inflar el subconjunto. Pues ya sé que son los subconjuntos cuánticos, son proyecciones. Yo lo que quisiera hacer es inflar las proyecciones. Y ahora, si piensan en lo que hemos hecho cuánticamente, esto nos está pidiendo una noción de distancia cuántica. ¿Cómo podemos encontrar la distancia en un grafo clásico codificada dentro del grafo cuántico asociado? Bueno, si recuerdan hace rato lo que dijimos acerca de caminos de longitud k entre vértices en un grafo clásico, y eso tiene que ver con tomar la potencia k del grafo cuántico y encontrar una conexión ahí. Toda la información sobre distancias entre vértices en un grafo clásico está contenida en las potencias del grafo cuántico asociado. La distancia entre dos vértices va a ser el mínimo k, tal que la késima potencia del grafo cuántico conecta a esos dos vértices. O más bien las proyecciones asociadas a esos dos vértices. Entonces, para un grafo cuántico en general, esa misma información se puede usar para definir la distancia entre dos proyecciones. La distancia entre dos proyecciones, P y Q, va a ser el mínimo K, tal que la potencia késima del grafo cuántico conecta a P con Q. Es justo esto de aquí. Y eso define una noción de distancia cuántica. Y esto no es una noción nuestra, es una noción de Cooper y Weaver, que de hecho tiene todo un memoir de AMS sobre métricas cuánticas en álgebras de von Neumann. Entonces, esto es un caso bebé,
en dimensión finita. Pero en fin, entonces ahora ya tenemos una noción de distancia cuántica asociada a un grafo cuántico. Entonces tenemos esperanza de hacer esto de inflar una proyección. La manera de hacerlo es un poco rebuscada. Una manera diferente de pensar que yo agregué los vértices que están a distancia menor o igual a 1 es el complemento del subconjunto de vértices cuya distancia es más que 1. Y así es como definieron Kuperberg y Weaver la noción de inflar una proyección por una distancia r. Es una proyección, inflarla por r quiere decir, tomo la identidad y le resto la proyección más grande cuya distancia es al menos r. Entonces, esto de aquí tiene que ver con que, más generalmente en álgebras de von Neumann, si uno tiene una colección de proyecciones, uno puede tomar el supremo. Entonces, eso es lo que quiere decir esto. Y entonces, uno tiene una noción, ahora ya, de qué debería significar ser un expander por vértices en el mundo cuántico. Debería ser que para cualquier proyección que no es muy grande, o sea que su rango es a lo más la mitad, si yo la inflo por un delta mayor a 1, entonces el tamaño de esa nueva proyección, que es el rango, tiene que ser al menos 1 más epsilon veces el rango de la proyección original. Entonces, esto debería ser la noción de expander para un grafo cuántico. Lo que probamos es que la noción previa de expander cuántico implica esto. Si me tomo un expander en el sentido espectral, o sea, un canal cuántico que satisface esa definición espectral de expander, y ahora yo miro el grafo cuántico asociado a ese canal, ese grafo cuántico va a satisfacer expansión por vértices en el sentido que acabamos de definir. Y la relación entre los epsilons es no solamente sencilla, sino es lo que uno esperaría. Lo que no sabemos es al revés. Esto es como media desigualdad de Chigger. Y eso es algo que me gustaría mucho poder probar, pero no sé cómo hacerlo. ¿Será que si tengo... Y ahora eso es delicado. Ahora si tengo un grafo cuántico que es un expander en este sentido nuevo, ¿querrá eso decir que todos los canales asociados van a ser expanders en el sentido espectral? Porque aquí hay una diferencia sutil entre el caso clásico y el cuántico. En el caso clásico, dado un grafo, hay un canal estándar asociado para los grafos regulares. Pero aquí en el caso cuántico no tengo un canal estándar asociado. Y eso es un poco un problema. En fin, tampoco sé si la superposición funciona. No sé si un grafo cuántico es un expander. Si solo cito los grafos clásicos asociados son expanders con el mismo epsilon. Eso también sería interesante. Y solo, para ser honesto, nuestra prueba usó fuertemente algo que ya tenía el sabor de una desigualdad de Chigger cuántica, pero era como una desigualdad de Chigger para expansión por aristas. Nosotros lo transformamos en una expansión de vértices. Recordemos que medir el tamaño de los vértices es todo el rango de la proyección, pero
Esto de aquí, más bien está contando el número de aristas. Y bueno, estos fueron solo dos ejemplos, pero en realidad estos dos ejemplos nuestros son los primeros ejemplos de tratar de estudiar cosas métricas en los grafos cuánticos. Hay todo un mundo de posibilidades que está abierto a ser explorado y no es tan fácil, pero es muy divertido. Y eso es todo. Una pregunta, no sé si tienen. En los grafos clásicos, no sé, el tamaño m, la distancia máxima entre dos puntos es m, ¿no? Como está acotado, y uno, entonces esas potencias que de golpe se hacen, cuando es conexo, por ejemplo, esas potencias que nada es cero, también uno puede saber que no hace falta agarrar potencias demasiado altas. Sí, ¿Pasa algo parecido en el cuántico? O sea que ¿cuántas potencias del espacio necesitas tomar para que se coma todas las uniones, digamos? Puede ser, hay un voto máximo para las distancias, cuánta distancia de las potencias. debería verla. No lo he pensado. Digo, hay una obvia trivial que es mala, que sería el n cuadrado, ¿no? Claro, Porque como tienes, parece esa, tienes unos subespacios que van creciendo por una cuestión de dimensión no de puede ser dimensión. más del cuadrado. Pero esa es una mala porque son subespacios especiales, ¿no? Contienen la identidad y son cerrados bajo tomar el adjunto, entonces uno puede mejorar esa cuenta, pero no sé. Debería dar n, Claro, claro, pero no lo he para que pensado. sea otra cosa que sea equivalente a lo que pasa con los clásicos. Y si no da n, eso sería muy interesante. Sería un efecto cuántico. Una punta de nada. La desigualdad de Cheever, que es para expanders, ¿tiene algo que ver con KLS, slicing o algo que también está la conjetura de Cheever? No tengo Este idea. MATLAB tiene dos desigualdades, No, tiene más. por eso, famosas. Bueno, Sí. Pero digo, no, a priori no hay una conexión. Que yo sepa, no. Porque... No, aparte esta desigualdad parecía como muy redonda, no parecía que quedara nada. Yo tenía una pregunta que me cosas. Probablemente me he alejado, ¿no? Más grafos clásicos y demás, grafos no dirigidos, además de determinar grafos conexos, como que unos que son tipo particularmente interesantes, por ejemplo, árboles, tipo así. Esos tienen su variante cuántica. No hemos podido encontrar una noción apropiada de árbol. Pasamos muchísimo tiempo intentándolo, pero no funciona. Un candidato en el que pensamos es, bueno, un árbol es un grafo conexo mínimo. Entonces uno puede estudiar los grafos cuánticos conexos mínimos, pero eso no nos funcionó. Entonces sí, eso sería muy interesante. Me encantaría una noción de árbol cuántico, pero no sé qué sea. Y otro problema que está oculto ahí es que los árboles tienen que ver con ciclos. Entonces tampoco sé qué es un ciclo cuántico. Sí, tengo que hacer una pregunta que va también por ese sentido, que es, todo esto es para grafos no dirigidos. ¿Hay una variante para grafos dirigidos? Como tenemos. Porque también puedes Sí, arrancar con una matriz de adyacencia, solo que ahora tenés unos y menos uno, ya no tenés más. sí, el problema es que eso se pierde al tomar el subespacio, ¿no? Sí, Cuando estás multiplicando por escalares. Entonces, sí hay un poco en el sentido de mirar subespacios de matrices que contienen la identidad, pero no necesariamente son cerrados bajo tomar el adjunto, que es un poco eso. Pero la teoría no es muy agradable que digamos, y yo
Yo no juego. Sí, me quedé preguntado por usarlo porque, claro, como el típico paso una vez que tenés grafos, es como tratar de resolver problemas, no sé, con algoritmos, es como que lo primero que haces es son árboles. Los Totalmente. ciclos en la matriz adyacencial pueden intentar, digamos, mirándole la traza a una potencia de la matriz de selección, tendría sentido.